cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga. Creación espera, que venga. La creación adora, que venga. La creación espera, que venga. La creación Buenos días, querida iglesia, feliz domingo, sean todos bienvenidos a este servicio dominical. Y bueno, nos preparamos para adorar y cantar al Señor con alegría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y por el privilegio de adorarte y bendecirte juntos a través de este medio. Glorifícate, Señor, y sé tú en medio nuestro. Te amamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver que estamos para ti.
traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo.
amamos con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra mente. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Bendito tu nombre, Rey. Ahora bendícenos con tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio. Hoy estoy muy encantado de estar con ustedes. Mi nombre es Claudio Ibáñez, soy pastor de la iglesia y quiero desearles un feliz primer domingo de noviembre. Espero que el Señor pueda hablar a nuestra vida y vamos a continuar en la carta a los primeros de los Corintios. La carta de la iglesia de Corintios, la primera, y vamos a entrar al capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre la madurez espiritual o la sabiduría que proviene de Dios. Y esto es interesante porque en el primer capítulo Eduardo nos estuvo explicando y hablando acerca de las divisiones que hay dentro del cuerpo. Las divisiones que hay dentro del cuerpo. Y él decía que era el peor mal que puede haber en un cuerpo, las divisiones. Y Pablo, en el capítulo 2, empieza a hablar directamente a la iglesia de Corinto y le dice que prácticamente todo lo que están viviendo es porque son inmaduros en cuanto a su fe. Recordemos un poco cómo era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía talentos, pero para lanzar para arriba, habían dones espectaculares, fuertes en la iglesia de Corinto, pero eso no significaba que eran maduros espiritualmente. Eso no significaba que la iglesia estaba marchando bien. Y este es quizás un momento donde Pablo los confronta con una realidad. Les dice, en mi primer viaje, así comienza hablando el segundo capítulo de 1 Corintios, dice que en mi primer viaje me presenté a ustedes y me presenté con palabras sencillas para que ustedes me pudieran entender. Y además lo seguía haciendo. Pero no era porque Pablo no era una persona sabia. Pablo era una persona muy estudiada. Pero entendía que al público al que le estaba hablando necesitaba llegarle con palabras sencillas, porque no podían entender más allá de ese tipo de palabras. Es interesante, porque él le dice, yo no les hablo a ustedes con sabiduría humana, no les hablo. Él dice, hablo cosas del Espíritu, cosas que vienen por el Espíritu. Pero, ¿qué? Estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de Pablo, de cómo se presenta, pero realmente lo que enseña para mí el segundo capítulo de 1 Corintios es qué tan maduros somos en cuanto a nuestra fe. ¿Qué tan maduros somos en cuanto a nuestra fe? Mira, ¿qué es madurez? Madurez, según el diccionario, es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Eso es madurez. Y si hablamos de madurez espiritual, podríamos decir que es una persona que ha alcanzado su mejor momento en cuanto a su espiritualidad. O sea, una persona madura. Sí, eso lo podríamos decir de acuerdo a esta definición. Ahora, Pablo habla de la iglesia de Corinto y le dice que no le puede hablar como personas maduramente espirituales. Tiene que hablarle de forma sencilla, con sabiduría sencilla. ¿Por qué? Si estás conmigo en el capítulo 2, versículo 6, Pablo dice esto: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, o sea, está hablando, haciendo la diferencia entre lo que hace con la iglesia y lo que hace con los otros apóstoles o personas que tenían un conocimiento bíblico. Dice, cuando hablo con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero fíjate cuál es el detonante, ¿no? La madurez. Dice, cuando estoy con personas maduras, sí hablo con palabras de sabiduría. Y dice, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido,
aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Vamos a hablar entonces acerca de la madurez espiritual. Vamos a hablar acerca de 3 cosas que nos pueden llevar a ser maduros espiritualmente. La primera de ellas es que podemos crecer en nuestra madurez espiritual cuando profundizamos en las Escrituras. Eso es lo que dice el versículo 6 y 9 de este pasaje, lo acabamos de leer. Él está hablando de que cuando estaba con personas maduras podía hablar con palabras de sabiduría acerca del plan que Dios había desarrollado con el tiempo, y se cumple con el sacrificio de Cristo. Eso estaba escondido para el pueblo judío. El pueblo judío no entendía acerca del Mesías, no entendía acerca del sacrificio de Cristo, y fue eso lo que le fue revelado a los apóstoles y al mismo Pablo, y lo que hizo que cambiara su predicación, su visión y su fuerza en cuanto al cristianismo. Recordemos que hace poco Pablo era un perseguidor de la iglesia, y fue un encuentro con el Cristo resucitado lo que cambió realmente la vida del apóstol, y pasó de ser Saulo a Pablo. Okay, fue ese encuentro le hizo a él entrar a una siguiente etapa, a una madurez espiritual. Y es interesante esto. Estamos hablando de que cuando profundizamos las Escrituras, crecemos en nuestra madurez espiritual. Ahora, hay algo importante. Tú y yo tenemos una Biblia. ¿Okay? Tú y yo tenemos una Biblia, y seguro y de continuo la leemos. ¿Okay? Pero leer la Biblia no es profundizar en las Escrituras. ¿Okay? Leer la Biblia no es profundizar. Arturo Uller Pietri dijo que él había leído 5 veces la Biblia completa, de tapa a tapa, y al final no entendió nada. ¿Okay? Él dice, al final no entendí nada. Y esto es interesante, porque no se trata de lectura, se trata de comprensión. Pero ¿qué cosa debes comprender? ¿Qué cosa debo comprender? El plan de Dios. El plan de Dios. Mira, los fariseos leían las Escrituras, pero no comprendían nada. No había cambios genuinos en su corazón. Simplemente había una fachada de espiritualidad y de madurez, pero no había nada en el corazón de ellos. Y eso me hace pensar en la parábola que está en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, la parábola del sembrador. ¿Okay? Fíjate lo que hace la palabra. Dice que el sembrador sabe sembrar, el sembrador, y dice que la palabra era la semilla, ¿no? Y él dice que él tiró la semilla, y dice que unas semillas cayeron en el camino donde es pisada, hollada y todo lo demás, y dice que las aves del cielo vinieron y se la llevaron, o sea, la fue arrebatada esa palabra. O sea, no hubo ahí nada que hacer, no sembró, no entró en la tierra, simplemente fue arrebatada. Dice que también la semilla cayó en el pedregal. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba con el pedregal? Que no tenía profundidad, había piedras y había una apariencia de crecimiento, pero realmente dice cuando el sol estaba fuerte se quemó, se murió la planta porque no tenía raíces firmes. Dice también que otra parte cayó en los espinos. Y los espinos para mí es una mezcla de cosas, ¿no? Es cuando mezclamos el evangelio con otras cosas, y al final, ¿qué pasó? Se terminó ahogando la palabra, ¿ok? La semilla terminó ahogándose, ¿ok? Y dice también que una parte cayó en buena tierra, ¿ok? Esto es madurez. ¿Por qué? Porque llegó y esa semilla que cayó, entonces sí pudo echar raíces, sí pudo florecer y llegar al punto donde tenía que llegar. ¿Ok? Estoy hablando de una planta madura. Es interesante esto porque Pablo ve al pueblo y dice y hace referencia, ¿no? a lo que dice el profeta Isaías. Entonces, en el capítulo 64, versículo 4, ¿ok?
hace una referencia a lo que dice Isaías allí, cuando nos habla de ninguno ha visto, ninguno oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Es importante que tú y yo no solamente tengamos una lectura en nuestra Biblia, sino que tratemos de profundizar en las Escrituras. ¿Cómo se profundiza en las Escrituras? Bueno, primero es importante tener una vida devocional. Y esto es algo fuerte. Esto es algo fuerte, no te estoy diciendo algo sencillo. Yo lucho con esto de día a día. Tener un espacio donde puedas buscar al Señor y puedas buscarlo no solamente para leer, sino buscarlo en oración, buscar intimidad con Él. Es importante esto, pero también es importante que tengas las herramientas adecuadas para buscar a Dios. ¿Ok? Puedes tener tu Biblia o varias Biblias para entender de repente en diferentes versiones lo que quiere decir. Puedes tener un comentario bíblico, un diccionario bíblico. La idea no es nada más leer, es buscar al Señor en medio de lo que estás leyendo. Esa es la idea de cuando leemos o queremos realmente profundizar en lo que dicen las Escrituras. Es interesante esto, pero no solamente nos habla de esta forma para alcanzar la madurez, no solamente nos habla de que debemos profundizar en las Escrituras, también nos dice Pablo que para poder tener madurez espiritual debemos tener una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ya hablamos de que teníamos que profundizar en la Escritura para tener madurez espiritual, pero aquí nos enseña también a que debemos tener una relación buena, una relación especial con el Espíritu Santo. El versículo 10 al 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice de la siguiente forma. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Dice así. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ninguno ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Versículo 9, versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¡Wow! ¡Qué presentación!, ¿no? Dice, es necesario que si quieres tener madurez espiritual, si quieres ser una persona completa en tu fe, que tengas una buena relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a diferencia de otras personas que piensan en una fuerza activa, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Y es importante que te relaciones también con Él. Es más, el Señor dejó al Espíritu Santo y le dice: les enviaré a alguien que ustedes necesitan de ahora en adelante. Lo necesitan aún más que a mí. Le decía, a ustedes les conviene, decía el Señor Jesús, que yo me vaya, para que venga el Consolador. Y el Consolador ha estado desde el comienzo de la iglesia y sigue aún con nosotros. Y es importante una relación con Él. ¿Por qué? ¿Por qué es importante una relación con el Espíritu Santo? Porque dice, según estos versículos que hemos leído, que el Espíritu Santo revela los secretos profundos de Dios. Solo el Espíritu Santo conoce sus secretos y Él los revela a su iglesia. Y es interesante esto, porque el Señor decía: cuando sean perseguidos y sean presentados delante de la gente, no piensen, el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. ¿Ok? El Espíritu Santo es la guía. El Espíritu Santo es esa persona encomendada en este momento para bendecir y ayudar a la iglesia. Y quizás es la persona más desconocida de la Trinidad. Entonces es importante que tú y yo tengamos una mejor relación con el Espíritu Santo, que busquemos también empaparnos de su presencia. Mire, los apóstoles acá, y justo Pablo está diciendo que él no razonaba a base de los principios de la sabiduría de este mundo.
Ellos habían recibido algo mejor, una sabiduría que venía de Dios a través de su espíritu. Y esto es fuerte. Yo sé que lo que estoy diciendo no es algo sencillo, porque este espíritu nos da una sabiduría diferente a la que podemos obtener a través de los años, a través en el día a día. Se trata de una relación con Él que te lleva a pensar aún más allá de lo que la gente podría pensar, la gente que no conoce a Cristo podría pensar. Es esa persona que te puede enseñar a poner la otra mejilla cuando te golpean una. ¿Entiendes? Eso no es sabio dentro del contexto en el que vivimos. Dentro del contexto en el que vivimos, pasar por encima de otra persona es sobrevivir, no es tratar. Si yo quiero un empleo o ser promocionado en mi empleo, no me importa tumbar a quien tenga que tumbar. Así es el pensamiento. Pero el Espíritu Santo te dice, no, así no se hace. Esa sabiduría viene de Dios. Eso viene de Dios. Y así pensaban los apóstoles. ¿Ok? Así pensaban los apóstoles. Porque qué de sabio habían entregado su vida por el mensaje de Dios. Para este mundo, decía Pablo, este mensaje para algunos es como locura. Para algunos es una locura. Pero para el Señor, pero para los apóstoles, para todos aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios, saben que esta vida no lo es todo. ¿Ok? Que simplemente estamos de paso. Y que en esa vida debemos glorificar a Dios. Y eso se debe primero a través de un conocimiento de su palabra. Que yo si quiero seguir a Dios debo conocerle. ¿Cómo puedo conocerle? A través de la Biblia. Pero también en una intimidad, en una búsqueda de su Espíritu Santo, de una búsqueda de su Espíritu. Los apóstoles tampoco utilizaban la sabiduría secular para transmitir verdades. Pablo le decía, yo no les hablo con palabras humanamente sabias, o sea, agarro un intelecto y lo llevo hasta lo más alto y les trato de hablar y vender el cristianismo, ¿no? Y dice, no hago eso. Dice, yo predico al Cristo crucificado. Lo que Pablo estaba predicando era algo que ellos desconocían, y era esa sabiduría que le fue revelada por Dios. ¿Okay? Hasta este momento era importante entender que se estaba escribiendo lo que era el Nuevo Testamento. No habían las cartas de Pablo, así como tú y yo las tenemos hoy en una Biblia, ¿no? No estaban allí. Ellos estaban viviendo la palabra de Dios en ese momento. Y Pablo les decía, yo predico a Cristo, al Cristo que se encontró conmigo, al Cristo que cambió mi vida, al que resucitó, al que murió por mí, a ese predico. Interesante, ¿no? Una relación con el Espíritu Santo puede hacernos ver la vida de diferentes formas. Y creo que, iglesia, necesitamos tener una relación aún más profunda con el Señor. Una relación más profunda con el Espíritu Santo. Ahora, les dije que para alcanzar la madurez espiritual no solamente teníamos que profundizar en las Escrituras, también les dije que debíamos tener una mejor relación con el Espíritu Santo, que debemos tener una relación con el Espíritu Santo. Pero hay una tercera cosa que debemos tener para poder crecer en nuestra madurez espiritual. La tercera cosa es que debemos usar la mente de Cristo. Debemos usar la mente de Cristo. Seguimos en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer ahora desde el versículo 13 hasta el final. Dice así: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Quizás alguna vez has escuchado esto, quizás alguna vez te han hablado acerca de esto, pero déjame decirte algunas cosas acerca de esta mente que el Señor nos ha puesto, de este pensamiento el Señor nos ha puesto acerca de la mente de Cristo. Primero, lo que debemos entender es que para el hombre natural, el hombre aquel que no conoce a Cristo, él simplemente rechaza las enseñanzas que puedan darle o que podamos darle. Simplemente las rechaza porque no las entiende, las ve como locura. ¿Ok? Y también es interesante esto porque a veces lo que el Espíritu enseña no siempre es sencillo. Por eso hay un rechazo. No siempre es sencillo. Eso de amar a nuestros enemigos, eso no es sencillo. ¿Ok? No es fácil. Hacerle bien al que te hace mal no es sencillo. ¿Ok? Orar por las personas que sientes que, wow, Señor, pues, ¿estás seguro que quieres que ore por eso? No es sencillo. Pero es un mandato de Dios. Y sabes, Dios pone en el corazón que lo hagas porque hay algo diferente en ti. Y es esa madurez que Dios nos ha dado. Es esa mente de Cristo. Aun cuando Él estaba en la cruz, estaba allí colgado en la cruz. Y estaba esa gente mirando todo ese espectáculo de sufrimiento. Ellos estaban allí y el Señor no dijo lo que diría Claudio. Claudio diría, Señor, que caigan rayos ya. El Señor, ahora. No. Jesús dijo en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mente de Cristo. Una mente transformada. Es una mente a la que Pablo nos lleva, por ejemplo, en Romanos 12, capítulo 2, que dice, renueven su mente. Renueven, transfórmenla. No dejen que lo que vivimos en el día a día, esta corriente de pensamiento que nos envuelve, esta corriente de pensamiento que nos da el mundo, no dejes que gobierne tu mente. Tu mente debe estar gobernada por Cristo. Siempre hubo un eslogan muy fuerte hace mucho tiempo, que era cuando te encontrabas en ciertas situaciones, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y cada vez que yo me hacía esta pregunta, yo decía, wow, Jesús haría muchas cosas que yo no haría. Precisamente eso es lo que sucede. Esa mente, ese deseo, ese sentir, el Señor te ha puesto ahí en ti. Y es incómodo. Es incómodo para nosotros los creyentes. Imagínate aún más para aquellos que no tienen el Espíritu Santo y que no les ha revelado estas cosas. Pero es interesante que tú y yo, iglesia, hoy podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha mostrado. Dice también que el hombre espiritual investiga todas las cosas. Es decir, investiga todo lo que el Espíritu enseña. Todo lo que el Espíritu enseña. Cuando el Señor habla, cuando el Señor nos muestra, generalmente podemos decir, bueno, qué chévere, me habló esta porción de la palabra, me habló esto, pero hay algo diferente en decir, bueno, esto me habló a seguir profundizando aún más. Estamos hablando del punto número 1, cuando hablamos de profundizar en la palabra del Señor, es esto, no te quedes allí, ve más allá. Porque hay algo que el Señor aún te quiere mostrar. ¿Okay? Dice que el hombre espiritual, y esto es interesante porque los apóstoles están viviendo la palabra de Dios, como le dije en un momento. ¿Y por qué podían ser evaluados ellos? ¿Por qué les podían evaluar si tenían nada más el Antiguo Testamento? Los podían evaluar precisamente por la palabra de la que ellos estaban predicando. Por la palabra de la que ellos estaban predicando. Es interesante ver cómo Pablo pudo tener tanta fuerza al hablarle a esta iglesia. Mira cómo le habla a la iglesia de Corinto, pero no es la única carta que Pablo manda fuerte a alguna iglesia. Había muchas alabanzas para algunas, pero siempre habían detalles que afinar, porque hay que entender algo. Si somos maduros debemos entender que siempre hay cosas que podemos mejorar, siempre hay cosas. Nadie es perfecto, nadie lo es. Okay. Nadie es perfecto, pero la madurez
nos lleva a pensar que hay cosas que debemos mejorar y debemos aceptar cuando alguien nos dice que nos equivocamos. ¿Ok? Tener la mente de Cristo nos lleva a la humildad. ¿Sabes por qué? Porque Él, siendo Dios, no escatimó ese título, sino que se entregó por nosotros. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es aquella que llevó a cierto lugar a los discípulos y les dijo: por favor, quítense las sandalias. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es aquella que cuando los discípulos decían: ¿quién va a ser el mayor? Dice: el que sirva a sus hermanos. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo va muy en contra, o sea, se contrapone a lo que generalmente pensamos que es poder, hablando humanamente, ¿no? O liderazgo. Generalmente uno habla de liderazgo y uno dice: bueno, el líder está aquí y los demás están abajo, y desde aquí él da las directrices y los demás trabajan. No. Para Jesús, un líder es alguien que se pone a la altura de los suyos y los impulsa hacia arriba. Los impulsa. Ese es un líder. Un líder es el que dice: bueno, vamos a pintar la pared, y es el primero que toma la brocha y empieza. No es aquel que dice: aquí te falta, aquí. Entonces es interesante. La mente de Cristo nos lleva a cosas que no creíamos que debíamos hacer, pero que el Señor está poniendo en nuestro corazón a hacer. Tener la mente de Cristo es entender el plan de Dios, aún en medio de cualquier dificultad. Tener la mente de Cristo es caminar por este sendero, aunque este sendero nos lleve a una cruz. Querida iglesia, queremos ser maduros. Queremos ser maduros, queremos parecernos más a Cristo, es cierto. Yo quiero parecerme más a Cristo, sé que tú también quieres parecerte más a Cristo. Pero para parecerte más a Cristo, debes profundizar más en su palabra, debes conocer su palabra, debes empaparte de su palabra. Para parecerte más a Cristo, para tener madurez espiritual, debes tener una relación con el Espíritu Santo, una relación genuina, una relación verdadera. Para parecerte más a Cristo, debes tener la mente de Cristo. Debes ir siempre más allá. ¿Qué haría Jesús? Es fuerte, es fuerte. O sea, sé que son desafíos grandes, pero Él también dice que no puso una carga sobre ti y sobre mí que no podamos llevar. Quiero invitarte el día de hoy a hablarle a Dios y decirle: Señor, yo quiero empezar a comer sólido, yo quiero ser una persona madura en cuanto a la fe. No quiero nada más leer la Biblia. Quiero deleitarme en tu palabra, quiero profundizar en tu palabra. No solamente quiero orar, quiero sentir tu presencia cuando te busco. Quiero buscar tu presencia. Dile: no solamente quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas como tú las harías. ¿Qué tal si oramos, iglesia? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que trabaje en nuestro corazón, que nos lleve a una madurez espiritual? Te invito a cerrar tus ojos, oremos al Señor. Querido Dios, muchas gracias. Gracias por este tiempo donde nos has mostrado, Señor, lo que debemos ser. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de ser retados, Señor, a ser mejores. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el deseo de buscarte más, de anhelarte. Te pedimos, Señor, que podamos transformarnos, que podamos, Señor, ser cristianos que realmente en su corazón muestren que Cristo mora en él. Te pido, Señor, que nos hagas maduros espiritualmente, que podamos pensar, Señor, en cómo tú harías las cosas.
Te pido, Señor, que podamos en este tiempo tan difícil no solamente tener un mensaje de esperanza, sino ser de esperanza para otros, Señor. Te ruego, Señor, que transforme nuestros corazones y nos lleves más, Señor, a ser cada día más como tú. Ayúdanos, Señor, a tener una mejor relación contigo, una mejor relación con tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, a tu palabra. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada persona que te anhela y quiere buscarte de verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Que pasen un excelente día. Dios les guarde. Buenos días. En el tiempo de diezmos y ofrendas, por favor, acompáñenme al Salmo 103. Leámoslo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Oremos. Padre, te pedimos que en esta mañana recibas como un sacrificio de olor fragante, aceptable a ti, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, quiero pedirte en esta mañana específicamente por todos los que deciden voluntariamente y con un corazón alegre participar de este acto de adoración que es ofrendarte, que es darte diezmos. Te quiero pedir que a todos ellos, Señor, les prosperes conforme a tus riquezas. Señor, que no falte el pan en sus mesas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, nos despedimos cantando y adorando al Señor, declarando nuestro amor con esta canción muy especial. Que dice así. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca, sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta cuando me rodea, me sostienes, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar y aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
semana. Sí, bendiciones para todos. Amor que me estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá. Me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas